nos bendiga. Muy buenas noches a todos. Bendito Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, y todos cuantos ya están conectados a esta transmisión. Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. Los amamos en Jesucristo nuestro Señor. Cuán real es lo que el Señor dice, que qué alegre es estar reunidos, aunque sea a través de este medio. Ahí sí que a través de esta forma, de esta transmisión, pero nuestros espíritus están unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, nuestros corazones enfiestados, alegres y gozosos, porque tenemos a papá, ¿verdad? Papá Dios, nuestro Padre, y teniendo a Dios lo tenemos todo. La vida ahora, pues es como dice el apóstol Pablo, miramos como por un espejo borroso, pero pronto se verá lo que hemos de ser en Cristo Jesús cuando Él venga. Amén. Bien, vamos entonces a invitarles a un momento de oración y luego vamos a meditar en la palabra del Señor. Oremos al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, ante ti venimos ahora, Señor, con todo nuestro corazón, entregando a ti, Señor, esta palabra que viene de ti, esta palabra, Señor, que va a ser transmitida el día de hoy, 5 de septiembre del 2020. Señor, tú conoces las vidas, los corazones, conoces a cada uno, Dios Todopoderoso, cada uno, Señor, donde va a llegar tu palabra ahora. Sabes sus necesidades, conoces sus pensamientos, conoces su caminar, conoces, Padre Santo, sus tribulaciones, tristezas, cualquier situación que estén pasando, tú las conoces. Pedimos ahora, Padre, que a través de tu palabra tú hagas un milagro glorioso y maravilloso en cada uno. Ese grande milagro es que el poder de tu presencia descienda y cambie la atmósfera de cada corazón, cambie la atmósfera de cada vida, la atmósfera desesperanzador o de tristeza o de dolor o de enfermedad, cualquiera que sea la situación. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, entres a su atmósfera y los transformes, Señor, a cada uno, Padre, porque tú eres Dios vivo y verdadero y nos amas. Eres admirable, Señor. Amas a todos cuantos están en este momento, Señor, ya conectados, los que están, Señor, para conectarse. Señor, tú los amas. Habla, Señor, ahora a cada uno de nosotros por tu palabra, porque todos necesitamos tu palabra. Bendito eres Dios. Espíritu de Dios, tú tienes la palabra. Amén. Aleluya. Amén. Bien, vamos a meditar entonces en la palabra del Señor. Esta palabra real y verdadera, palabra que liberta, palabra que salva, palabra que sana, palabra que da gran esperanza. Así es que el tema que el Señor nos ha concedido para esta oportunidad es divino alfarero del universo. El divino Dios, el divino Señor nuestro, que formó todo el universo, formó todas las cosas que podemos ver y formó nuestras vidas. Nos formó a nosotros, nuestro cuerpo, todo lo que nosotros somos, el Señor nos formó. Como dice el Salmo número 100 en su versículo 3, si no recuerdo mal, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios nos formó. Su palabra así lo dice. Por eso este Salmo 100 insta a la alabanza, insta a la adoración a Dios, insta a glorificar su nombre y que nosotros recordemos que Dios nos formó y no nosotros mismos nos formamos solos. Bien,
La palabra del Señor, escrito en el libro de Jeremías, en el capítulo 18 de Jeremías, y el versículo 1 a versículo 6, el Señor nos enseña, nos da una gran enseñanza ahí a todos nosotros, y vamos a leerla juntos. Dice de la siguiente manera: Jeremías 18, 1 a 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Tenemos entonces esta gran enseñanza. El profeta de Dios, el profeta Jeremías, fue enviado en aquel entonces a casa de un alfarero para que él observara, así que para tener una enseñanza ilustrada de lo que Dios quería que él comprendiera y que él transmitiera ese mensaje al pueblo de Israel. Y que viera cómo trabajaba el alfarero. Dice aquí la palabra que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Y en la vasija de barro que el alfarero estaba ejecutando, se echó a perder. Entonces el Señor le dice que el alfarero podía volverla a hacer otra vez. El Señor le dice entonces al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías: ¿no podré yo hacer lo mismo con ustedes, pueblo de Israel? ¿Volver a hacer otra vez esa vasija? ¿Qué nos quiere dar a entender aquí el Señor a través de su palabra? ¿Qué nos quiere enseñar? Lo que nos quiere dar a entender el Señor acá es que el barro somos nosotros, los seres humanos, formados, ahí sí que del polvo de la tierra. Nosotros somos barro en las manos del gran alfarero, del divino alfarero celestial, nuestro Padre que está en los cielos. Él es el gran alfarero. Este mensaje fue dado al pueblo de Israel, enviado al pueblo de Israel, pero a la vez que cuando Dios trata con el pueblo de Israel, también a nosotros como iglesia de Jesucristo nos es enviada esta palabra. El pueblo de Israel que fue extraído de la esclavitud, el pueblo de Israel que estaba en Egipto, esclavo, refundido allá por muchos años. Entonces el Señor extrajo de Egipto con mano poderosa y fuerte al pueblo de Israel para llevarlos al desierto, para llevarlos a la tierra de Canaán luego y trabajar con ellos como el barro lo trabaja un alfarero sobre la rueda. La palabra del Señor nos enseña entonces esta ilustración. Yo puedo decirles que yo tuve la oportunidad de ver exactamente a un alfarero en persona, en lo físico, en vivo, ver su taller y ver su trabajo, ver el proceso del barro desde que lo extraen del anonimato, de un terreno que está lejos, que está abandonado. El alfarero busca. Yo tuve la oportunidad de ver todo ese proceso del trabajo con el barro.
Eh, es un proceso muy largo, pero qué éxito cuando la vasija ya está hecha. Pero el proceso es largo. Así es el proceso que Dios hace en la vida de nosotros, sus hijos, cuando nosotros nos entregamos en sus manos como barros y Él va a formarnos la vasija que Él quiere que nosotros hagamos. Pero podemos entender en la vida real que el barro no siempre es buen barro. Hay barro que es bueno y barro que no es bueno. El alfarero conoce el barro por la experiencia que ha tenido de trabajar con vasijas, conoce bien el barro. Hay barro que es muy bueno, pero barro que no funciona, posiblemente es arenoso, posiblemente es demasiado pegajoso. El punto está que cuando el barro no es bueno, el alfarero se esmera en hacer lo mejor que puede con una vasija y luego esa vasija no va a funcionar. Esa vasija, miren, se hastía rápidamente, se quiebra, se rajan, dicen los alfareros, se raja la vasija y a la hora de hornearlo no soporta la horneada, sino que se despedaza. Y luego ellos que tienen experiencia dicen, no, este barro no sirve. Y recuerden que el barro somos nosotros, espiritualmente, lo que el Señor está ilustrando aquí al profeta Jeremías. Entonces, esa clase de barro, realmente, el alfarero que los conoce no sirve. Y el alfarero prácticamente se preocupa con hacerlo lo mejor que puede, pero el barro no funciona, nunca va a sacar una vasija de utilidad, sino que siempre se va a desmoronar porque no funciona bien ese barro. El profeta Jeremías entonces es enviado a la casa de un alfarero. ¿Para qué? Para aprender una enseñanza espiritual que le iba a dar viendo el trabajo del alfarero. El barro entonces, según la palabra del Señor, representa al pueblo de Israel aquí en este pasaje. El pueblo de Israel que entró en desobediencia a Dios. El pueblo de Israel, como vasijas, se echó a perder en la mano de Dios. ¿Qué echó a perder? ¿Por qué Israel se echó a perder? Por su desobediencia, por la dureza de sus corazones. Se echó a perder por su egoísmo, por falta de fe. Mire, por incredulidad en el Dios vivo y verdadero. Fueron muy fáciles de irse tras la idolatría. Fueron muy fáciles de dejar al Dios Todopoderoso a pesar de todos los milagros que el Señor hizo delante de sus ojos. Ellos vieron las 10 plagas que prácticamente fue la mano poderosa de Dios con que los sacó de Egipto y aún así sus corazones se endurecieron. Podemos pensar también que Dios, así como formó a Adán, mire, el primer hombre lo formó de una manera muy hermosa, muy especial para Dios, un hijo de Dios, pero mire, Adán como vaso en las manos del gran alfarero celestial, igualmente se echó a perder. ¿Qué echó a perder este vaso? Igualmente la desobediencia a Dios y la inclinación al pecado. Entonces se echó a perder esta vasija. Entonces el pueblo de Israel, por su desobediencia, como vasija en las manos del alfarero celestial, se echó a perder. Pero la palabra del Señor nos enseña que a pesar de que se echó a perder Adán y se perdió toda la raza humana, se fue tras el pecado, Israel igualmente. Pero Dios, que es tan bueno,
tan misericordioso, nos dice en el versículo 6 de Jeremías 18, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Este vaso en las manos del alfarero se echó a perder. Pero Dios, mire, vuelve a hacer otra vasija. Esa vasija que por su desobediencia se perdió, Dios del mismo barro vuelve a hacer otra vasija. ¿Para qué? Para que sea de utilidad para Él, que Él es el amo, dueño y Señor de nuestras vidas. La palabra del Señor entonces nos enseña que nosotros, dice Dios, somos vasos. Como personas, como humanos, somos vasos en manos del alfarero, del divino alfarero del universo. Somos vasos en sus manos. Y nosotros realmente necesitamos ser formados por Él. El barro, hermanos, como dijimos al inicio, no todo el barro es bueno. Hay barro que se deja moldear y barro que nunca va a funcionar una vasija con ese barro. Nosotros como barro en manos del alfarero celestial, ¿qué clase de barro somos? Sería bueno que nosotros nos hiciéramos como una evaluación. ¿Seremos del buen barro que nos vamos a dejar moldear por nuestro Señor y que Él haga de nosotros una vasija de honra, una vasija de utilidad para Él? ¿O somos de ese barro que no funciona, que no sirve, que nunca va a funcionar? También cuando yo vi exactamente el taller del alfarero en lo físico, pude ver todos los pasos del trabajo del barro. Es que para que saque una vasija buena y que el alfarero haga del barro la vasija que a él le place, el barro tiene que estar en buena condición. Primero, el barro está en terrón. Cuando lo van a traer del terreno donde está, el barro está en terrón. El alfarero lo va a pasar por un molino, lo va a pasar por el triturador, va a ser triturado el barro. Ahí sí que va a ser pulverizado el barro. Después de ser pulverizado el barro, lo pasan por un cernidor para quitarle las piedras, basura, todo desecho, todo lo que no sea bueno. Mire, el alfarero lo limpia. Así somos nosotros cuando nosotros no estábamos en los caminos de Dios. Estábamos sin Dios, sin fe, sin esperanza. Estábamos en el abandono, en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de nuestras propias necedades. Pero Dios, que es bueno, nos extrajo ahí sí que de nuestro estado de esclavitud del pecado y nos limpió, así como hace un alfarero que, mire, cirne el barro para quitarle todo lo que no sirve, todo lo que no va a permitir que se haga una vasija. Dios nos limpió a través de Jesucristo, a través de la sangre de Jesús, su Hijo amado. Dios nos limpió y nos sigue limpiando. El proceso de purificación sigue. La palabra del Señor, mire, realmente yo sé que a todo cristiano, que la palabra es viva, nos marca y nos enseña cómo un Padre bueno trabaja con nosotros la humanidad. Al cernir el alfarero ese barro, ya ese está pulverizado. Vean cuánto tiempo pasa el creyente para ser formado. Y si el creyente no se deja formar por el alfarero celestial, entonces no va a poder ser una vasija que sirva al Señor con todo su corazón. Después de haber cernido, luego ya le echan agua al barro, le hacen una preparación, lo convierten en una masa. En el libro de Romanos, por ahí está un pasaje que
en este momento no recuerdo, donde dice que el barro es masa. Se convierte en una masa el barro. Convertido el barro en una masa, mire, entonces el alfarero lo sigue trabajando con sus manos. Lo sigue así como hace un panadero con la harina. Lo mueve, lo revuelve con el agua, todo lo prepara muy bien. Y cuando yo vi muy bien el taller de un alfarero, cuando en una de esas ya todo estaba listo, el barro ya bien sobado, bien todo, yo me imaginé que al momento ya iba a hacer inmediatamente una vasija. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo vi a este alfarero, agarró el barro por pedazos y le daba unos somatones así, mire, sobre su mesa de trabajo. Y duro le daba. Y le agarraba el otro pedazo y le seguía dando duro a esa masa. Entonces yo le pregunté, ¿pero por qué le tiene que hacer eso? Entonces dijo que le tenía que sacar el aire. Porque si no le sacaba el aire, le quedaba aire adentro, ya cuando iba a estar sobre la rueda, el aire iba a hacer que la vasija saliera deformada, porque el aire le iba a hacer un burrunche por un lado, otro por el otro lado de la vasija, y no iba a funcionar. Solo miremos cómo Dios tan poderoso que puso esta gráfica, esta ilustración para que todos lo entendiéramos. Como que hay que sacar el aire del orgullo, ¿verdad, hermanos? Como que hay que sacar el aire de la soberbia o los aires que nosotros nos queremos dar. El Señor nos tiene que trabajar. Y qué trabajo tan largo lo del barro. Y luego podemos ver que ese barro tiene que estar en su punto. No tiene que tener mucha agua. Porque si está muy aguado, el alfarero no puede hacer nada con ese barro. Cuando yo me puse a estudiar esta palabra y estaba analizando que yo atestigué el proceso del trabajo del alfarero, me puse a pensar que un barro bien aguado, equivale a un creyente muy aguado. Bien aguado, que no se deja formar, no se deja trabajar por el Señor. Equivale a un creyente que no quiere el proceso de preparación, el proceso de crecimiento, el proceso de formación, porque el Señor dice que quiere formar nuestras vidas para que seamos vasos útiles en sus manos. Entonces tenemos que ser creyentes, dóciles en las manos de Dios. Un barro aguado no funciona, no sacan una vasija ahí. Miren. Vemos entonces que nuestro Padre Celestial es el gran alfarero. Isaías 64 en versículo 8 dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Aleluya. Amén. ¿Podemos decir nosotros esto, amados hermanos y amigos? Isaías, volvamos a verlo. Podemos hacer nuestras estas palabras, como dijo Israel ya después de que vio el proceso que Dios trabajó con ellos. Isaías 64:8, podemos hacer nuestras las palabras. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Vemos entonces, queridos hermanos, lo que Dios está haciendo con nosotros como sus hijos, que nos dejamos como barros. Estábamos que si el barro es muy aguado, no se puede formar, ahí se va a quedar, no se puede hacer nada. Entonces Dios nos prepara para hacernos vasos útiles para Él.
Pero si el barro también está duro, igualmente no se puede hacer nada. Ni tiene que estar aguado, ni tiene que estar duro. Y el duro, pues cuánto humano, ¿verdad? O cuánto creyente hay duros de corazón, como Israel. Fue duro de corazón. No se dejaban formar por el Señor. Entonces recordemos, amados hermanos y amigos, que la dureza, vean, Dios no puede formarnos. Vamos a quedarnos ahí como una pasta sin ser formados, porque la formación duele. La formación realmente duele. Imaginémonos el barro ahí en la rueda del alfarero. Cuando el alfarero comienza a darle vuelta a la rueda y comienza el barro a girar con toda rapidez. Si el barro hablara, diría: ya no soporto, estoy en gran tribulación. Cuando nosotros entramos en tribulaciones, miren, cuando hay dificultades, cuando hay batallas y luchas, es como que somos un barro en la rueda del alfarero. El alfarero nos está formando. Y ese barro, amados hermanos, aún estando sobre la rueda, podemos pensar que es como que viene una gran tribulación, vienen dolencias, vienen enfermedades, viene escasez, viene persecución, diferentes dificultades en la vida nuestra. Pensemos, estamos en la rueda del alfarero celestial. Ahora yo debo agradecerle a Dios que me está formando, porque nosotros no podemos saber quiénes somos, sino que hasta que pasemos tribulaciones, en medio de la tribulación se va a manifestar quiénes somos. Por eso dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 y 7 de primera Pedro. Vea lo que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria, honra, dice, cuando sea manifestado Jesucristo. Podemos pensar entonces que el giro de la rueda, que es tan duro, que es tan difícil, es sacudido, es necesario, dice la palabra. ¿Está pasando usted tribulación? ¿Se siente triste? ¿Se siente sin esperanza? ¿Le han diagnosticado una enfermedad, como dicen a veces, incurable? Le despidieron del trabajo, no tiene esperanza ni sabe qué hacer. Como hijos de Dios, estamos siendo pasados por el fuego de la prueba. Porque el fuego, dice la palabra del Señor, prueba los objetos. Es probada nuestra fe en Dios. Esperemos en Dios. Confiemos en Dios, porque Dios es bueno y nunca nos dejará ni nos desamparará. Si no recuerdo mal, en el libro de Oseas dice: Dios hace la llaga y trae la medicina. Pero ¿qué necesidad hay que Dios me haga una llaga y después me va a traer la medicina? Nosotros cuando pensamos carnalmente, materialmente, diríamos: eso, mejor que no me haga nada y que estemos en paz, que estemos tranquilos, porque me va a doler que me haga una llaga y después me lo va a curar, me va a doler. Pues esa es la formación. Como un médico tiene que hacer una operación y en esa operación tiene que usar bisturí, tiene que, usar sus herramientas de
¿verdad? Cortar la piel y extirpar de él un tumor, extirpar una maleza que hay en un órgano del cuerpo humano. Entonces tiene que hacer como una llaga y luego pone la medicina para que los tumores sean extirpados, las malezas que hay en los órganos sean extirpados y la persona sane. Entonces, así es Dios. Mire, muy bien, gracias aquí al hermano Eliseo que ya me encontró el pasaje, Job capítulo 5, versículo 18, dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. Es necesario, dice el apóstol Pedro acá, es necesario que aunque ahora, por este tiempo, por una temporada, tenemos que estar en la rueda del alfarero, siendo muchas veces formado y la formación duele. Y para que el alfarero celestial pueda echar mano de nosotros como vaso que somos, tenemos que dejarnos moldear por Él. Tenemos que estar fuertes en el Señor. Tenemos que tener la fe que su mano poderosa nos trae a nosotros la formación, la sanidad espiritual y nos prepara porque es necesario, dice la palabra del Señor, para que sometida a prueba vuestra fe, mire, mucho más precioso que el oro, así sea el oro, aunque es perecedero, porque es un material terrenal hermoso, bonito, pero perecedero comparado con la eternidad, es probado con fuego. Muy bien, ¿cómo no vamos a ser probados nosotros? Vemos entonces el proceso del trabajo de un alfarero, que después de que la masa esté en su punto, quiere decir cuando el creyente ya está en su punto de ponerle atención al Señor, ya está en su punto de escuchar la voz de Dios, porque recordemos que los humanos nos cuesta escuchar la voz de Dios. Por eso es que Jehová Dios, nuestro Padre Celestial, cuando se dirigía a Israel, siempre decía esta palabra, oye, Israel. Repetitivamente en el Antiguo Testamento, cuando Dios se dirigió a Israel, siempre dijo la palabra, oye, Israel. ¿Por qué? Porque somos muy difíciles de pararnos y escuchar a Dios. En Apocalipsis, las cartas enviadas a las iglesias, a las 7 iglesias, en su conclusión dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Mire, cuando se refiere a las iglesias de aquella época, cuando estaba de la época cuando Jesús recién había ascendido a los cielos después de haber resucitado. Entonces el problema de nosotros es que ya estemos preparados como el barro en su punto para que Dios pueda hacer con nosotros lo que Él tiene preparado. Dios tiene un plan muy especial para nosotros. Dios tiene propósitos especiales. Nadie nació por casualidad. Nadie es una casualidad en esta tierra. Nadie puede decir yo nací por accidente. Es que yo nací producto de aquí, producto de esto y lo otro, y no. Dios es Dios y su misericordia es buena cada día, cada mañana. Y Él tiene propósitos para nuestras vidas. De lo más vil y de lo menospreciado, dice su palabra, escogió Dios para que toda la gloria y la honra sea para Él, sea para el Señor. Amén, ¿verdad, hermanos? Amigos. Bien, entonces ya el pueblo de Israel tenía que escuchar. Nosotros como hijos de Dios, de verdad que Dios nos ayude a que nuestro oído espiritual esté en función para que seamos barros, que nos estemos listos y preparados, que nos dejemos preparar, que no seamos de los suaves, que no se le puede corregir, que no se le puede decir nada.
¿verdad? Porque luego dice, no, si así es el Evangelio, entonces eso sí, como decían los niños, ¿verdad? Que cuando están jugando amenamente, feliz y todo, la amistad está hermosa, pero algo no le gustó, se pelean los niños y luego dice, "Ah, así ya no juego yo". Recoge sus juguetes y se va, ¿verdad? Entonces, que nosotros no seamos así, pues así ya no juego yo. Este evangelio es muy duro. Este evangelio, ¿quién lo puede llevar? Así le dijeron los apóstoles al Señor Jesús. Señor Jesús, está muy duro esta palabra. Está muy fuerte esta palabra, Señor. Mira, todos están yendo. Ya querían ellos dirigir al Señor en su enseñanza y decirle, ¿qué tal si predicas más bonito? ¿Qué tal si predicas lo que la gente quiere oír? ¿Qué tal si le predicas que todos están perfectos, están re bien, no tengan pena, chulos están, sean así como están? La gente va a estar ahí, no se va a ir. Pero mira, se están yendo. Muchas veces eso estamos pensando que así es un barro aguado. No está listo para que el Señor lo moldee a su imagen y semejanza. No está preparado. El Evangelio es poder de Dios. El Señor tiene sus planes y propósitos para todos nosotros. ¿Y sabe cuál es la gran victoria de un creyente, de un hijo de Dios, de alguien que se entrega a Jesús? Es que se apegue, mire, al propósito de Dios, como el divino alfarero celestial del universo, que se apegue a sus propósitos y no cada uno a lo suyo. Entonces, y si es duro el barro, imagínense, igualmente no se puede hacer nada. Entonces, las pruebas y las luchas ayudan a los que aman a Dios, dice la palabra. Entonces, esa rueda del alfarero es donde todo creyente debe dejarse para que sea moldeado al propósito divino, que el propósito de Dios es lo mejor, aunque ahora no lo entendamos y nos cuesta. La palabra dice que el oro, aunque es perecedero, miren, es puesto en el fuego. El alfarero, sus piezas, después de haberle llevado un gran proceso a todo, pasó por su rueda, luego viene por el secamiento o el secado. Después del secado ya tiene que estar en su punto. Si no está en su punto, no va a soportar el fuego. Y luego el alfarero pone al horno las piezas. Oh, ahí viene otra cosa difícil. ¿Quién es el que llora? La carne es la que llora. Nuestra carne no quiere, nuestra carne llora y no se deja en las manos del divino alfarero celestial. No se deja moldear. Y vemos que cuando el alfarero pone las piezas en el horno, comienza pues a calentar el horno. Yo pude ver bien todo ese proceso. Comienza a calentar el horno. El fuego no se lo va a echar de un solo viaje, porque si de un solo le echa el fuego, las piezas no soportan. Por eso Dios tiene diferente trato con cada uno. Tiene a los que ya soportan más, los que ya han madurado, los que han crecido espiritualmente y ya van obteniendo madurez, el Señor ya les está dando más brillo espiritual. El Señor está trabajando fuertemente con él. El Señor trabaja. Por algo Jesús dijo, mi Padre trabaja. Yo también trabajo porque mi Padre trabaja. El Padre está muy ocupado. Pero eso no significa que no nos esté atendiendo, porque Él es Dios. Vemos que la leña se va poniendo por poquito. Primero comienza como con 5 leñitos en la puerta del horno. Y ya el horno bien, ya yo pude ver un horno como de unos 3 metros tal vez, o 4 metros de largo y de ancho, cuadrado. Bueno, tal vez no puedo hacer bien los cálculos,
pero un horno de buen tamaño. En la puerta del horno ponen como 5 leñitos. Cuando yo le pregunté al alfarero, pero ¿por qué tan poquita esa leña para grande horno con tantas piezas de barro? Entonces dijo que poco a poco el calorcito, que se vaya ambientando, que se vaya ambientando y que se vaya ambientando y poco a poco, porque si va de un solo, las piezas no van a soportar. Por eso es que la palabra del Señor, miren, nos dice que Dios es sabio, Dios es perfecto, Padre muy bueno. ¿Sabe qué dice su palabra? Que Él no permitirá una prueba mayor que nuestras fuerzas. Lo que usted está pasando hoy dice es que esto no lo puedo soportar. Dios sabe que sí lo puede soportar. Dios sabe que sí puede, por eso es que le va calculando. Él es el que tiene el mando en sus manos y usted se deja. ¿Qué Padre bueno tenemos? Pueden decir un amén los que están en mí. Dios los bendiga a todos. Un amén, un aleluya, gloria a Dios. ¿Miren? Qué Padre bueno tenemos. Él jamás nos va a permitir una prueba mayor que nuestras fuerzas. Poco a poco va a ir calentando y calentando y calentando. Y entre más calienta, ¿sabe qué va pasando en la vida de un hijo de Dios? Está creciendo y está creciendo espiritualmente. Porque Dios le tiene unos planes y propósitos muy maravillosos. Él sabe dónde los va a poner. Piezas de honra, vasijas de honra y de gloria para Él van a ser. Por eso lo está trabajando fuertemente. Así es, amados hermanos, no lloren. Y si va a llorar, ¿sabe cómo debemos de llorar? Delante de la presencia de Dios. Ahí podemos llorar. Perdón que le diga esto, a moco tendido, como querramos. Podemos llorar y decir, Dios, sin tu socorro, sin tu auxilio, no podré. Pero tú eres mi Padre y tú me sostienes. Y me sostienes con tu brazo poderoso y fuerte. Y yo sé que al salir de este fuego de prueba y de batalla, ya no voy a ser la misma persona. Yo ya no voy a ser el mismo medio creyentucho. Disculpe que le diga esto. Ya no voy a ser el mismo medio creyentucho ahí que con un toquecito y ya. No, estas cosas a mí no me gustan. Si así es una iglesia cristiana evangélica, perdóneme, pero esas cosas no son conmigo. Adiós. Santo Dios. Nunca va a llegar al propósito de Dios. Nunca va a estar en un lugar muy especial. Usted va a abortar. Escuche bien, va a abortar el propósito que Dios tiene para usted, el plan hermoso que tiene, porque no se deja trabajar, no soporta. Nadie soporta las pruebas, ni las batallas, ni las luchas. La pasamos con el Señor de la mano, con Cristo. Porque el Señor dijo, cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no arderá en ti. Mire lo que el Señor hace. Entonces pasamos por el horno de prueba. Entonces no va a arder el fuego en nosotros, nos va a sacar victoriosos. Como aquellos jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Los amigos de Daniel, por no adorar las estatuas, los ídolos del rey, los pusieron al horno de fuego. Vean que ellos no se quemaron. ¿Sabe qué es lo único que se quemó? Los lazos con que los ataron, porque los ataron de pies y manos y los tiraron al horno de fuego 7 veces calentado. Y lo que se quemaron fueron los lazos que los tenían atados, pero ellos salieron victoriosos y ya no eran 3, sino que el rey y los otros enemigos que estaban a la puerta del horno miraban que eran 4, pero ese cuarto, nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, que estaba con ellos en el horno de fuego ardiente. Así es la promesa de Dios para todos aquellos que realmente, mire, anhelen ser formados por las manos del alfarero.
Vemos entonces que el alfarero comienza a calentar lentamente el horno. Pero aún así, que comience a calentar bien lento y sabe su oficio, sabe su trabajo, de repente hacían ruido unas piezas de barro. Yo como no sabía al principio qué era esto, y cuando tronaba una cosa como un cohete adentro del horno, y yo pegaba un brinco y decía, ¿qué es esto? Entonces el alfarero con toda paciencia y tranquilidad decía, esa pieza no soportó y estalló. ¿Cuánto creyente no soporta la prueba y estalla? ¿Y qué es lo que lo hace estallar? La carne. ¿Y cómo es que estalla? Pues le da la espalda al Señor, se aparta de Dios, aparta su corazón del Señor, se exaspera y luego estalla y esa pieza no va a estar buena. Y luego estalla una pieza, estalla otra pieza. Y luego yo estuve pendiente cuando sacaron esas piezas y a ver qué les pasó a los que estallaron. Que si cuando los vimos eran como bocados que les habían quitado las piezas cuando estallaron. A pesar que el alfarero sabe hacer su trabajo, pero estas piezas no salieron bien. Podemos pensar en lo que el Señor dice, que lo cojo no se salga del camino y las rodillas paralizadas, miren, no se salgan del camino. Cuando nosotros no ponemos nuestro corazón en obediencia al Señor, es como que nos quedáramos cojeando en la vida cristiana. ¿Cuántos hermanos cojos hay? Bueno, mejor ni contestemos, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos cojos? Está cojeando. Porque no, su corazón, su carne no muere, no ha muerto su carne. Nuestra carne debe morir para que nosotros podamos estar como dice el Señor, vivo, como dice en el libro de Romanos, vivos para Dios y muertos al pecado. Que nosotros podamos poner todo nuestro ser al Señor y que Él haga con nosotros como Él quiere. Como dice un canto. Tan bonito que es cantar, pero qué difícil es hacer lo que dice el canto. Haz lo que quieras, Señor, de mí. Y tú el alfarero y yo el barro soy. Mire, tan bonito que se oye, pero al estar en las manos del alfarero. Vemos entonces que el alfarero va poniendo la leña lentamente, va aumentando, aumentando y aumentando hasta que esa puerta del horno, que empezó con 5 leños, luego unos 7, 8 o 10, después ya son cargas de leños que ya no se van en la puerta, sino que las van introduciendo. Va abundando la leña y la van introduciendo abajo del horno, porque las vasijas están encima y abajo el fuego. Son cargas de leña, luego las lenguas de fuego se introducen y se filtran adentro de las vasijas de unas con otras. Lenguas de fuego van saliendo encima del horno, que está tapado igualmente con tiestos para que el fuego no salga todo, sino se quede. Y cuando el alfarero va y comienza a ver las piezas cómo van, entonces yo pude aprender que si mira, el alfarero levanta un tiesto y mira cómo va y las lenguas de fuego están ahí, tiene que tener cuidado para no quemarse. Dice, está oscuro todavía. O sea, le falta. Vea cómo estamos nosotros en las manos de Dios. Nos falta. Nos falta a todos. Yo me incluyo. Porque nos falta a todos. Porque todos queremos llegar a la medida de la estatura que Dios ha diseñado para sus hijos. Entonces el alfarero mira y dice, no, le falta. ¿Y cómo saber que le falta? Yo le pregunté, porque está oscuro. Y de verdad que está oscuro.
Y luego el alfarero se alegra y dice, ya está. Entonces cuando él dijo, ya está, y se alegró, yo le pregunté, ¿cómo sabe que ya está? Porque ya aclaró, así es su idioma. Yo no sé si todos los alfareros tienen ese mismo idioma, pero donde yo tuve la gran oportunidad, ese idioma se usaba porque ya aclaró. Y cuando fui a ver yo también, ¿qué claridad se puede ver acá? Que si la claridad que el alfarero habla es que cada vasija está rojo. Así que como dice aquel noticiero, ¿verdad? Al rojo vivo. Así está cada vasija. Y luego el alfarero deja de echarle fuego porque la vasija ya aclaró y ya está en su punto. Luego lo deja enfriar casi 8 horas, un día o una noche completa. Deja enfriar el horno y todo. Y luego comienza el alfarero a sacar las piezas. ¿Y sabe cuáles son las mejores piezas? Las más hermosas, las que más fuego llevaron. Porque salen del horno de diferentes colores. Bueno, de 2 o de 3. Unas salen negras, no le llegó el fuego. Otra sale pálida. Esta está cocida, está bien, está aceptable. Pero esta cambió de color, esto está rojo, porque sí le llegó bien el fuego y está bien quemada, está bien maciza. Y con esta pieza, miren, le pueden echar agua y no se filtra fácilmente. Pero el que está crudón, si le echan agua, se filtra el agua, se quiebra la vasija y se echa a perder. No ha pasado suficiente prueba, suficiente batalla, no tiene la suficiente madurez espiritual. Entonces Dios no puede fiar mucho. Entonces yo puedo pensar que Dios va mirando los niveles de cómo confiar en cada vasija según cómo se ha dejado trabajar. Qué grande enseñanza lo que el Señor envió al pueblo de Israel. Y esa gran enseñanza es para nosotros, la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesús que Cristo compró en la cruz. Somos vasos. La palabra del Señor nos habla de vasos de honra y vasos de ira. La palabra del Señor, en todo lo que es la palabra, están los vasos de ira, los vasos de honra, vasos de deshonra, diferentes categorías de vasos. Veamos un pasaje. La palabra del Señor nos enseña en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20 a versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Veamos todos. Muy bien, 2 Timoteo 2:20. Pero en una casa, dice así, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda, miren, no dice para toda obra, así de sencillo, sino para toda buena. Para toda buena, podemos decir buena, hermano, buena, para toda buena obra. Para eso son los vasos, miren, las vasijas limpias entonces, ¿qué hay en una casa? La casa es la casa del alfarero. ¿Quién es el alfarero? Dios, espiritualmente. Dios es el gran alfarero, el divino alfarero. Él, entonces, en su casa,
La casa de Dios quiere decir una congregación, una iglesia de Jesús. Es su casa. Miren. Entonces, ahí dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro. Miren, los utensilios de oro son los que ya pasaron por el fuego o están pasando el fuego. Y a su fe es crecida. Miren, ya es un vaso de honra para el Señor, un vaso que glorifica a Dios, un vaso que todo lo soporta. Y qué duro es. Esto no es fácil, tiene que morir la carne. Es como está en 1 Corintios 13, donde habla el capítulo del amor. Ese capítulo es un gran desafío, donde dice que el amor todo lo cree, todo lo soporta. Mire, el amor nunca deja de ser, tiene todo, mire. Entonces un vaso ya de oro es, como dice, que nuestra fe sea más preciosa aún que el oro. Es una fe inquebrantable en el Señor. Es una fe desmedida, si podemos hablar así. Entonces, en la casa de Dios, cuánto anhelamos todos, vean, de llegar a los propósitos divinos, a esos propósitos diseñados por nuestro Señor. Veamos, entonces, miren, hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro. Nosotros somos utensilios de barro, pero que seamos un barro tratado, ¿vean?, por el alfarero celestial. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea, vasos en la casa de Dios hay de todo. Hay creyente que ama a Dios, teme a Dios, guarda la palabra de Dios, le sirve al Señor, le obedece en todo al Señor. Miren, esos son y le sirve. Y soporta el servicio. El servicio a Dios no siempre es fácil. El servicio a Dios es fuerte. El servicio al Señor significa muchas veces renunciamiento. Uno muchas veces tiene que renunciar lo que más ama, lo que más quiere, lo que es, ¿cómo podría yo decirle? Lo que es para sus beneficios, lo que es para útil personal, pero si esto le afecta en su servicio al Señor, uno las tiene que dejar, porque la pasión por servir al Señor y agradarle es mayor que las cosas temporales y terrenales. Y yo las digo porque yo tengo un poquito de experiencia en todo eso, que he renunciado, he dejado cosas, pero no es porque yo sea bueno y excelente. Gracias a mi Dios, a mi Padre, que es nuestro Padre, nuestro Dios, que en su grande misericordia, no sé cómo podía yo explicarle, deja oír su voz en nuestro corazón. Y es como que el Señor nos enamora. Déjese enamorar por el Señor. No sea como aquella novia, aquella muchacha que quizá al joven le dice, eres linda, eres bella, y se les ocurre varias cosas. Y la muchacha por lo menos una mínima sonrisa, ¿verdad? Sino que, tal vez sí le contesta. Quizá el Señor así nos enamora. ¿Y cómo contestamos nosotros? Sabe, yo no puedo dejar estas mis cosas, eso me agrada más. Imagínense. Pero el Señor nos sigue enamorando, como lo dice en el libro de Cantares. Amada mía, hermosa mía. Mire, tantas cosas el Señor nos enamora. Qué maravilloso es servir al Señor. Y el servicio no es fácil, es fuerte. Y se convierte como en una carga. Pero gloria a Dios que sea una carga. Porque quiere decir que estamos uncidos con el Señor Jesús. El Señor Jesús dice en su palabra, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Entonces nosotros, aunque el ministerio se vuelva difícil, se vuelve fuerte, se vuelve duro, si estamos uncidos con Jesús, no tengo palabras más cómo decir, mi corazón se constriñe, porque Él es el que lleva la carga, toda la carga lleva al Señor del pecado del mundo entero, porque en Él entregó su vida y aún sigue llevando hoy en día la carga del pecador. ¿Cómo el Señor lleva esa carga? Que el Señor está convenciendo al pecador para que se aleje de su pecado. Está convenciendo al creyente a través del Espíritu Santo que consagre su vida al Señor, que procure con todo su corazón buscar el propósito divino diseñado en su palabra que Dios tiene para sí, para cada creyente, para cada hijo suyo, para cada uno de los que echaron mano de la salvación y de entregarse a Él como su Señor y Salvador. Entonces, esa carga del Señor, nosotros si sentimos esa carga no es nuestra, es del Señor, pero Él nos hace sentir un poquito de lo que Él siente por amor a su iglesia, a su pueblo, que muchas veces es indiferente, muchas veces ocupa su tiempo, le da mucho tiempo, ahí sí que a cosas que no son importantes, al ocio, a pasatiempos que no para nada aprovecha, y el Señor enamorándole, pero no puede renunciar, no puede dejar. Hoy día, así como Dios trató con Israel, hoy está tratando con su iglesia, está tratando con su pueblo, y va a seguir tratando por puro amor, por su grande y sublime amor. Por eso cuando Dios no nos ha respondido tal o cual oración, muchas veces Dios no responde nuestras oraciones por puro amor, porque Él sabe que no nos conviene, no es bueno para nuestra vida espiritual. Quizá cosas que van a ser buenísimas para la vida secular, para la vida terrenal, pero en lo espiritual nos va a afectar. Entonces Dios no nos lo da. Por puro amor muchas veces no responde oraciones. Entonces Dios anhela que nosotros seamos entonces ese barro en sus manos, que nos entreguemos a Él y que Él haga como Él ha diseñado para nosotros. Muy bien, nos dice la palabra del Señor, entonces que en su casa, en su iglesia, en medio de su pueblo, hay vasos de honra. Y también, mire, hay vasos, o sea, utensilios que no son para honra. Son para usos honrosos algunos y otros para usos viles. Eso quiere decir, hermanos, que gente que se dice creyente, que está en la casa de Dios, que escucha la palabra y todo, pero es como un vaso que se echó a perder, estando en la iglesia. Quizá un día fue lleno del Espíritu Santo. Quizá un día usted manejó dones del Espíritu Santo. Algunos dicen fueron diáconos de la iglesia y estuvieron sirviendo al Señor. Conocen bien la palabra, pero son como vasos que estuvieron ahí, pero se echaron a perder. ¿Por qué? Porque le dieron rienda a su carne y no permitieron que su carne muriera y ellos nacieran de nuevo en Jesús, sino que se dejaron vencer por su carne y luego se convirtieron en útiles viles por su desobediencia a Dios. Pero vea, hermano y hermana, el Señor está dispuesto a volver a hacerle de nuevo otra vez. Él le ama y sus brazos han estado abiertos esperando que usted se entregue a Él. Y así como Él nos ama sin condiciones, nos entreguemos a Él incondicionalmente y que nuestro corazón esté dispuesto a llevar su yugo, dejarnos uncir con el Señor,
porque su yugo es fácil y su carga es ligera, dice el Señor. Venga a Cristo, reconcíliese con Él, vuelva a su primer amor, busque su presencia, anhele su presencia, anhele sus propósitos. Amigos y amigas que no se han entregado a Jesús, Él los está esperando con los brazos abiertos. Él es buen Padre y nos quiere formar a la imagen y semejanza de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, según Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Luego dice, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Muy bien, con esto concluimos, con este versículo. ¿Cómo somos nosotros, hermano? El versículo 6 de Jeremías 18, creo. No podré yo hacer esto, dice el Señor. No podré yo hacer de vosotros, si parafraseamos esta palabra, lo diríamos así, como dice Dios. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o iglesia de Jesucristo o estimados hermanos, usted que está alejado de Dios, amigos, usted que no se ha entregado al Señor, el Señor le dice, no podré hacer de ti un vaso de honra, un vaso santificado, un vaso útil. Vea, el Señor nos sigue hablando a través de su palabra. Israel se perdió. Y hay hermanos que se han perdido y se han apartado de los caminos de Dios. Oseas capítulo 8 y versículo 8. Hoy sí concluimos, les prometo. Dice, devorado será Israel, pronto será, luego dice, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Quiere decir como una vasija sin utilidad para el Señor. Una vasija en el abandono. Mire, que no se estima. ¿Por qué? Porque Israel desobedeció al Señor y el Señor trató con ellos y sigue tratando con ellos. Y ahora el Señor lo tiene en su plan, un plan hermoso para Israel, para seguirlos moldeando como vasijas. La iglesia de Jesús, igualmente, mis hermanos que se han echado a perder, unos volvieron a la idolatría, otros volvieron al alcoholismo, a los vicios que tenían antes, otros fueron adúlteros y fornicarios y volvieron otra vez a esa vieja manera de vivir, vasijas que se echaron a perder en las manos del Señor, no porque Él los perdió, sino que no se dejaron moldear como Dios lo ha diseñado, como es su plan. Hoy el Señor le llama, hoy es en las manos del alfarero divino, el alfarero que hizo el universo. Él le está esperando y con amor eterno le ha amado y por eso dice su palabra, con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por lo tanto, te he prolongado mi misericordia. Quizá usted dirá, pero Dios me ama porque yo tranquilo estoy. Otros se han enfermado, yo no, gracias a Dios. Otros les ha pasado, yo por eso mejor yo no voy a una iglesia. Yo mejor me quedo en casa porque si voy a la iglesia hay problemas, mejor estar uno solo. Entonces no, la iglesia podemos decir que es el horno. La iglesia es el molino, no se huya del horno ni del molino de Dios que refina al creyente, porque ahí se va a ver qué clase de vasijas somos, si somos de honra, si somos de deshonra, si somos de ira y en fin, todas las vasijas que menciona la Biblia. ¿Vean? Dios quiere que seamos vasijas, mire, santificadas, útiles para Él. Que el Señor nos bendiga y sigamos adelante con Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él nos está preparando para la eternidad. Y no solo para esta vida, sino para la eternidad. Todas las cosas terrenales, dice el Señor, vendrán por añadidura si nosotros buscamos primero
su reino. Dios nos siga bendiciendo. Oremos un momento, amados hermanos y amigos. Usted, hermano, que se ha apartado de los caminos de Dios, venga a Jesús, reconcíliese con Él. Si usted no se ha entregado a Jesús, amigo, usted ya sabe cómo hacer la oración de fe. Mientras oramos, usted haga la oración de fe. Voy a guiarle en 2, 3 palabras. Oremos todos. Querido Señor Jesucristo, yo soy como un barro, Señor, que no está preparado para que tú hagas de mi vida como tú quieras. Reconozco que soy pecador y mis pecados no me permiten estar en tus manos como barro en tus manos, alfarero celestial. Mas hoy me pongo en tus manos, te acepto como mi Señor y Salvador, amado Señor Jesucristo, creo en ti. Creo en tu obra que hiciste en la cruz por mis pecados, pagaste por mí, resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre orando por mí. Señor Jesucristo, declaro con mi boca que tú eres mi Señor y que hoy yo te acepto. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo vaya a la eternidad, iré contigo. Señor, sella mi corazón con el sello de tu Santo Espíritu. Hazme nacer de nuevo, Señor. Alfarero celestial, divino alfarero, en tus manos pongo mi vida. Yo soy de barro, como dice tu palabra. Moldéame, Señor, porque tus manos son cuidadosas. Tú eres el mejor Padre, que jamás me vas a hacer algún daño, sino al contrario. Lo que yo no entiendo ni comprendo, tú sabes, Padre, lo que mejor me conviene, y en tus manos entrego mi vida. Gracias, Señor. Amén. Los hermanos que quieran reconciliarse con Jesús. Señor Jesucristo, perdóname, Señor, por haberme apartado de tus caminos. Sin ti, Señor, yo no soy nada. Sin ti, Señor, mi corazón no está completo. Hoy, Señor, vuelvo a tus brazos y me reconcilio contigo. Señor Jesucristo, vuelvo a ti. Perdona mis pecados. Perdona la dureza de mi corazón. Perdona, Señor, mi rebeldía. Perdóname, Santo Dios. Yo no quiero ser una vasija desechada, como tú dices en Oseas, capítulo 8 y versículo 8. No quiero ser una vasija por ahí abandonada, tirada, Señor, en el anonimato por allá, Señor, sin fe, sin esperanza de nada. Me pongo en tus manos, Señor Jesucristo, me reconcilio. Señor, moldéame, Padre, dame el valor, dame la fuerza, sáname espiritualmente, sana, Señor, mi corazón, me entrego a ti. Anhelo, Señor, que tú, Padre Celestial, seas mi primer amor, mi primero y más grande amor, como tú le escribiste a la iglesia de Éfeso, Padre. En tus manos, Señor, pongo mi vida. Muchas gracias, Señor. Oremos, iglesia. Señor Jesucristo, bendito eres. Grande es tu nombre en toda la tierra. Señor, gracias, Padre Celestial, por ser el alfarero celestial y que anhelas hacerme una pieza útil en tus manos, una pieza de honra, una pieza de alabanza y de adoración a ti. Señor, tú me has llamado a servirte, pero yo he hecho caso omiso. He dejado tu servicio, Señor, como que fuera un desecho sin importancia, sin ponerle, Señor, todo el valor que tú le das, Padre. Perdóname, Señor, santifica mi vida, límpiame de todos mis pecados. Vengo a ti, Señor, para decirte, dame la capacidad de obediencia a ti.
Dame, Señor, el poder de tu Santo Espíritu. Yo renuncio, Señor, a los frutos de la carne, porque esto no me deja servirte como tú lo mereces. Yo quiero, Señor, que tu Santo Espíritu me llene ahora y que yo pueda dar el fruto de tu Santo Espíritu y no los frutos de la carne. Señor, ayúdame a ser manso y humilde, como dice tu palabra. Tú lo has dicho, Jesús. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Sé que no es fácil, Señor. Es duro, pero tú has prometido estar conmigo. Yo quiero estar uncido contigo, Señor Jesús, porque tus promesas son reales, que aunque pases por las aguas no me anegarán, y aunque pase por el fuego no arderá en mí. Yo anhelo estar uncido contigo, Señor Jesucristo, amarte, adorarte, servirte con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, amarte, Señor, y servirte como tú lo mereces. Gracias, amado Padre, bendito eres. Espíritu de Dios, te pedimos que selles esta palabra en nuestros corazones y sea activada en el corazón de cada oyente ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos y amigos. Muchas gracias por haber estado atento a esta transmisión de Iglesia Evangélica Restauración Luz a las Naciones. Sigamos adelante con Jesucristo, esperando que estemos preparados para el día de su venida. Dios está a cargo de nosotros y Él es fiel y muy fiel a sus promesas. Les esperamos el día de mañana, domingo, a las 10 de la mañana, para seguir, siendo edificada nuestra vida espiritual a través de la palabra. Amén. Muy buenas noches a todos.